Hola a todos, ¿cómo están? En el capítulo de hoy lo que vamos a ver es lo que corresponde al IVA a los servicios digitales. A ver, en la reforma tributaria que se hizo ahora en febrero del 2020 se estableció que todas las empresas que entregan servicios digitales en Chile pero que no tienen residencia en Chile, vale decir que no tienen constituida una empresa en Chile para facturarle a sus clientes dichos servicios, sino que se los facturan directamente desde afuera en los países donde tienen instaladas sus empresas. Lo que se le dijo a esas empresas es básicamente, mire, por ejemplo, señor Netflix, usted tiene millones de usuarios en mi país, esos millones de usuarios a usted le pagan un plan mensual, por lo tanto, usted genera ingresos en mi país y a mí, como país Chile, no me está dejando nada a cambio. Cuando ya sabemos todos que cuando uno hace negocios en un determinado país, uno tiene que dejar algo a cambio y ese algo a cambio se llama impuestos, porque finalmente el país te está entregando toda su plataforma, todos sus consumidores, te permite que tú generes ingresos, pero si tú no le estás dejando nada a ese país, para el país la verdad que no es negocio. Y los países en el fondo requieren recaudar impuestos para poder entregar todos los bienes y servicios públicos que le ofrecen a todos sus ciudadanos. En razón de ello, para todas estas empresas de servicios digitales que entregan servicios en Chile desde el extranjero, pero que no tienen residencia en Chile, y que es un listado bastante amplio, es Facebook, Instagram, Google, Adobe, por ejemplo, hay un montón de empresas a las cuales la gran mayoría de las pymes compran servicios mensualmente. La gran mayoría de las pymes publicita a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Google, con AdWords. Muchas empresas tienen alojados sus correos electrónicos, eh, por ejemplo, en Google for Business. Entonces, en ese sentido, a todas esas empresas se les dijo en la reforma tributaria del 2020, señores, ustedes me tienen que empezar a pagar un IVA en Chile. Se determinó que el impuesto que iban a pagar iba a ser IVA con la misma tasa de IVA que conocemos, que es del 19%. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo quedó configurado ese pago de IVA? Tenemos que dividirlo básicamente en dos mundos. Hay un mundo que es sencillo y un mundo que es un poco más complejo. Vamos primero con el mundo sencillo. Todas las empresas que entregan servicios digitales, ya sea a personas naturales, por ejemplo Netflix, que probablemente el 99% o más de sus usuarios, clientes en Chile son personas naturales, o que entregan servicios a empresas que son en un 100% exentas de IVA, eso es muy importante, 100% exentas de IVA, vale decir que no tienen ninguna actividad económica, no desarrollan ningún negocio que sea afecto a IVA. Para todo ese grupo de empresas, personas naturales y empresas exentas de IVA, la verdad es que ese grupo no se tiene que preocupar mucho porque la ley determinó que la empresa de servicios digitales a ese grupo les cobra el IVA en el respectivo documento mensual que les envía, que se llama invoice, para los que tienen, por ejemplo, sus correos alojados en Google for Business o los que contratan publicidad en Facebook o Instagram, van a ver que mensualmente estas empresas desde el extranjero les envían un documento equivalente a una factura que se llama invoice. Por ejemplo, el de Facebook, si la memoria no me engaña, llega desde Facebook Irlanda, sale Facebook Ireland, ¿ok? Entonces, para todo ese grupo de empresas, la verdad que no existe mayor preocupación porque la ley determinó que es la empresa de servicios digitales la que le tiene que pagar el IVA al fisco chileno. Y habilitó, en razón de ello, una plataforma especial en el Servicio de Impuestos Internos donde estas empresas se tienen que inscribir y mensualmente pagarle al Servicio de Impuestos Internos el IVA en Chile. Esa es la parte buena. La parte mala es que todos se tienen que haber fijado que más o menos por ahí, por mayo, junio de este año, a los que tienen Netflix,
el plan se les hizo de la noche a la mañana o de un mes a otro un 19% más caro. Porque claro, Netflix no iba a sacrificar parte de sus utilidades, un 19% de sus utilidades manteniendo las tarifas. Por lo tanto, ese IVA se lo traspasó completamente a los consumidores y si uno antes, por ejemplo, pagaba $10 por la cuenta de Netflix, ahora empezó a pagar, Netflix te empezó a cobrar $11,9. Vale decir, te empezó a cobrar el IVA en el cobro que te hace mensualmente. ¿Ok? Ese es el mundo sencillo. Ahora, ¿dónde entramos al mundo que tampoco es complejo, pero quedó un poco más complejo? Las empresas que son en un 100% afectas a IVA o que tienen algunas actividades afectas a IVA, aunque sean un porcentaje muy mínimo. Tú puedes tener una empresa que el 90 y fracción por ciento de las actividades que hace pueden ser exentas de IVA, por ejemplo, una empresa de contabilidad, una empresa de abogados, pero si esa empresa en un porcentaje mínimo de sus actividades hiciera actividades afectas a IVA, por ejemplo, esa empresa de abogados también vende tazones, vende poleras. Sería bastante extraño encontrarse con un estudio de abogados que además dentro de sus actividades, además de las actividades que ofrece por servicios jurídicos, también vendiera tazones. Pero si llegase a existir de esa manera, esa empresa categoriza en las empresas que son afectas a IVA. Y la ley determinó que en las empresas que son afectas a IVA, ya sea en un 100% o en un X%, son las empresas en Chile las que van a tener que pagarle el IVA al fisco, ¿ok? No estamos en el caso donde es la empresa extranjera la que va a tener que pagar el IVA al fisco, sino que es en este caso de las empresas que tienen actividades económicas afectas a IVA, son las empresas en Chile las que tienen que pagarle el IVA al fisco. Dicho eso, ¿cómo quedó determinado que se tiene que hacer ese pago? Las empresas que contratan servicios digitales en el extranjero o servicios digitales a empresas en el extranjero que los proveen en Chile y que son afectas a IVA, van a tener que emitir una factura de compra. Esa parte puede ser un poco enredada de entender. ¿Cómo es eso de emitir una factura de compra? Si cuando yo compro algo a mí me emiten una factura, yo emito facturas de venta. ¿Cómo es eso de que yo ahora tengo que emitir una factura de compra? Les voy a explicar con un ejemplo práctico qué es lo que es la emisión de una factura de compra. Miren, años atrás yo vacacionaba, iba a la playa, a unas playas que estaban al norte de Chile, entre Huasco y Caldera. Huasco queda desde Vallenar, que está al norte de La Serena, llegamos a Vallenar, nos vamos hacia la costa y llegamos a Huasco, ¿ok? Y si uno sigue un poquito más hacia el norte, uno llega a Caldera. Y entre medio hay un montón de playas que son muy bonitas. Hay un parque nacional que se llama Llanos del Chaire, que es hermoso. Si alguna vez pueden conocerlo, los invito. Los invito a que vayan. Y en razón de ello, yo fui muchos veranos a acampar para allá. Y en una de esas playas estaba uno de los bancos de güiros más grandes que hay de Sudamérica. Y el mar botaba mucho güiro hacia la arena, permanentemente. Y uno veía que en la playa habían instalado o estaban instalados distintos güireros, que eran personas que vivían ahí, que tenían unas casitas ahí armadas, chiquititas, eh, y, que, y que ellos recogían el güiro que botaba el mar y se lo vendían a una planta procesadora de güiros. Pero ¿qué es lo que pasaba? La planta procesadora de güiros era una empresa formal, constituida, con RUT, que pagaba impuestos, etc. Pero los güireros eran en ese tiempo, no sé cómo será hoy día, que las tecnologías de la información han avanzado bastante, pero le estoy hablando de cosas de más o menos hace 15 años atrás. eh, los güireros eran bastante informales, por no decir 100% informales, no estaban constituidos como empresa para poder hacer sus actividades. Ellos simplemente recogían el güiro y se lo pasaban a la planta procesadora y la planta procesadora les pagaba por ese güiro.
Si los guireros, supongamos, si los guireros hubieran sido formales, todos estos guireros hubieran tenido una empresa constituida que se llamara, no sé, Guireros S.p.A. Esos guireros le habrían emitido una factura de venta a la planta procesadora, que habría sido, supongamos que le vendían 1.000.000 de pesos en guiro a la planta procesadora, le habrían emitido una factura por 1.000.000 de pesos más IVA, por el guiro que le estaban vendiendo. ¿Ok? Y la planta procesadora le habría pagado a Guireros S.p.A. 1.190.000, que era el 1.000.000 de pesos más IVA, y a su vez lo que era la factura de venta para Guireros S.p.A., esta empresa ficticia que estamos creando para este ejemplo, la factura de venta de Guireros S.p.A. habría sido una factura de compra para la planta procesadora, ¿ok? Pero la realidad que teníamos era que los guireros eran completamente informales, por lo tanto ellos no emitían ningún tipo de documento tributario, pero la planta procesadora, por lo tanto, tenía la obligación de atender ese pago de IVA que no se estaba haciendo y a su vez también necesitaba de alguna forma reflejar mediante algún documento tributario esa compra que le estaba haciendo a los guireros, porque estaba gastando plata para hacer esa compra. Entonces, en dicho caso, a la planta procesadora le autorizaban la emisión de una factura de compra, que era básicamente la planta procesadora emitiendo un documento tributario en el cual decía: yo le estoy comprando guiro a estas personas que son informales. Por lo tanto, yo emito una factura de compra por 1.000.000 más IVA, que es 1.190.000. A los guireros yo les pago solamente el 1.000.000 de pesos, que es el monto neto, y yo me hago cargo de pagar los 190.000 de IVA que deberían haber pagado los guireros si hubieran sido formales, pero como son informales, yo me hago cargo de pagarle ese IVA al fisco, y al mes siguiente esos 190.000 que yo le pagué al fisco van a quedar como un IVA crédito para mi empresa. ¿Por qué? Porque es como el equivalente a que yo hubiera hecho una compra. Yo le estoy pagando un IVA al fisco, pero lo estoy también a su vez dejando como un IVA que puedo aprovechar al mes siguiente como IVA crédito para rebajar el pago de IVA que yo tenga que hacer como empresa, en este caso la planta procesadora, a través de las ventas de sus productos fabricados con guiro y qué sé yo. ¿Ok? Para los servicios digitales se determinó que va a funcionar exactamente de la misma manera. Vale decir, yo soy una empresa en Chile que tiene actividades económicas afectas a IVA. Por lo tanto, si yo contrato servicios digitales, yo tengo la obligación de emitir dicha factura de compra a título de Google, Facebook, Instagram, lo que sea, de acuerdo o en razón del monto que Instagram, Facebook o la empresa que sea me mandó en su invoice. Por ejemplo, si yo tengo las cuentas de correo de mi empresa alojadas en Google for Business y Google me envía un invoice de $100 mensuales. Como yo soy una empresa afecta a IVA, Google no me va a cobrar el IVA. Me va a enviar solo un invoice por $100. Si yo fuera, ojo, si yo fuera una empresa exenta de IVA, Google me mandaría un invoice por $119. Pero como yo soy una empresa afecta a IVA, Google me manda el invoice solamente por $100 y yo tengo que emitir una factura de compra a nombre de Google por $100 más IVA. Esos $19 de IVA yo los voy a tener que pagar en el Servicio de Impuestos Internos y a su vez esos $19 de IVA van a quedar como IVA crédito para mi formulario 29 del mes siguiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender que es muy, muy, muy importante? Cuando eres una empresa afecta a IVA o que tiene actividades económicas afectas a IVA y contratas servicios digitales,
tienes que emitir la factura de compra. Lo tienes que hacer. ¿Cuál es el orden de cómo deberías hacerlo? 1. En todos los servicios digitales que contrates, siempre van a tener un panel de administración del usuario principal, ¿ok? Facebook, Instagram, Google, los que sea, siempre tienen un panel de administración. Lo primero es que los datos que tú ingresas ahí tienen que ser los datos de tu empresa, no los datos tuyos como persona natural. Ojo, no importa si la tarjeta de crédito que tú incorporas es una tarjeta de crédito tuya, porque quizás en tu empresa todavía no tienes tarjeta de crédito. No hay problema con eso, pon tu tarjeta de crédito. Pero los datos que salen de a quien la empresa de servicios digitales le va a emitir el invoice, que es esta factura extranjera, tienen que ser los datos de tu empresa. Eso es lo primero. Lo segundo, si contratas servicios digitales y eres una empresa afecta a IVA, le tienes que notificar también en el panel de administración a dicha empresa que tú eres una empresa afecta a IVA en Chile. Eso es muy importante porque si no lo notificas, Google, por ejemplo, no va a saber que tú eres una empresa afecta a IVA en Chile y te va a considerar como una empresa exenta y por lo tanto te va a cobrar el IVA. Pero igualmente tú vas a seguir con la obligación de pagarle ese IVA al fisco mediante la emisión de la factura de compra. Por lo tanto vas a pagar el IVA dos veces. Se lo vaya a pagar a Google, Google se lo va a pagar al fisco y tú vas a tener la obligación de emitir la factura de compra y vas a tener que pagar otro IVA más. O sea, lo absurdo en todo sentido. Por lo tanto, es muy importante que además le notifiques en el panel de administración a esas empresas que tú eres una empresa afecta a IVA. Y lo tercero, cada vez que recibas el invoice mensual de estas empresas respecto de los servicios que tú les hayas contratado mensualmente por concepto de correo, publicidad, etcétera, tienes que emitir la factura de compra, ¿ok? Lastimosamente esto no quedó muy pensado para las pymes. Una empresa grande con equipos de contabilidad que son ejércitos de personas y contadores, claro, no es un mayor tema. Ellos pueden decirle a alguien que es bastante experto en el tema que se encargue de la emisión de la factura de compra, de todos los servicios digitales que tengan contratados, etcétera. En el caso de las pymes, cuando uno es un poco señor Corales que doma al león y presenta a los trapecistas y además vende los confites o como se dice en el fútbol, uno tira el córner y además cabecea la pelota, eh, la verdad que es una exigencia más que le dieron a las pymes. No quedó muy bien pensado en términos de la pequeña empresa, la mediana empresa, la microempresa, que le están dando una exigencia más porque hoy día prácticamente todos los negocios publicitan a través de Facebook e Instagram. El consumidor hoy día está ahí, la gente está ahí. Y ahí es donde hay que estar. Y para poder estar más hay que pagar publicidad. Eh, pero eso genera la obligación de que van a tener que emitir una factura de compra en el caso que sus negocios sean afectos a IVA. ¿Ok? Es muy importante que lo hagan. Ustedes podrían estar pensando, oye, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago nomás? Y filo, y me hago el gil, y no emito la factura de compra y no pago el IVA. ¿Cómo el servicio se va a dar, servicio de impuesto interno se va a dar cuenta si yo soy un pichiruchi chiquitito al lado de otros grandes? La verdad que probabilísticamente sí, es bien difícil que el servicio de impuestos se dé cuenta. No obstante, a todas estas empresas extranjeras se les genera la obligación, quedó la obligación de que tienen que informarle al servicio de impuestos internos respecto de todos los RUT a los cuales le emitieron invoice. Por lo tanto, si bien la probabilidad es baja, la probabilidad existe, por muy pequeña que sea, y si cayeran justo en la tómbola de fiscalización donde el Servicio de Impuestos Internos hiciera los cruces en que dijera, ya, a ver, este RUT de esta empresa, Facebook nos está informando que todos los meses contrató 400.000 pesos, 300.000 pesos, 200.000 pesos en publicidad. ¿Emitió las facturas de compra y pagó el IVA? No. ¡Pum! Los van a llamar a fiscalización. Y créanme que un caso como ese no es divertido que suceda porque les estarían en el fondo indicando que lo que ustedes hicieron fue evasión tributaria. Y la evasión tributaria no es divertida porque en el extremo tiene incluso penas de cárcel. ¿Ok? Entonces,
es súper importante que sean prolijos y que si contratan servicios digitales en el extranjero, eh, emitan la respectiva factura de compra, paguen el respectivo IVA, que además ese IVA va a quedar como IVA crédito al mes siguiente. Entonces, por lo tanto, es básicamente sacar la plata un mes de su bolsillo para ocuparla al mes siguiente en el otro bolsillo, podría decirse, para rebajar el IVA que tienen que pagar. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora entonces es que yo les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo emitir la factura de compra y además les voy a mostrar también un ejemplo práctico de cómo ingresar al panel de control de administración de un usuario. En este caso lo vamos a hacer en Google y donde tienen que informar ustedes que son una empresa afecta a IVA. Vamos entonces con los ejemplos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver ejemplos concretos de cómo tienen que inscribir a su empresa como una empresa afecta en Chile para los servicios digitales y luego de eso cómo tienen que emitir la respectiva factura de compra. ¿Ok? Entonces lo primero, vamos a hacer el ejemplo de notificación a una empresa de servicios digitales en Google. Aquí yo estoy en mi sesión de administrador de Google de mi empresa. Yo voy aquí a configuración, gestionar esta organización y fíjense, aquí estoy en el panel de administración de mi empresa, ¿ok? Yo tengo atribuciones de administrador que puedo hacer y deshacer, por lo tanto, eh, puedo hacer todo a mi voluntad. Y aquí ustedes, por ejemplo, esto, ojo, esto es en el caso de Google, para Facebook, Instagram o cualquier otra empresa, ustedes tendrían que buscar en qué parte del panel de administración se hace, pero la lógica es la misma. Aquí yo estoy en el panel de control de administración de mi empresa. Yo voy acá, facturación, por ejemplo, cuentas de facturación, entro acá, al ID de mi cuenta, administrar configuración, y fíjense, aquí empiezan a aparecer todos los datos de mi empresa. Esta parte de acá es muy importante. Nombre y dirección de la empresa. Aquí tienen que estar los datos de su empresa, ¿ok? Es muy importante que estén los datos de su empresa. Ustedes cuando contratan un servicio digital tienen que hacer que la empresa es la que está inscrita, porque Google les va a mandar un invoice que va a ser un documento de estas características para que lo vean. Y fíjense, acá se lo está mandando a una empresa, Ratio SPA, con un root de empresa, etcétera, ¿ok? Que es la misma empresa que estamos viendo. Y aquí, información fiscal de Chile. Fíjense, mi empresa no tiene pinchado aquí con el ticket registrado en Chile como contribuyente de IVA. ¿Por qué? Porque mi empresa es una empresa de servicios contables, por lo tanto es una empresa exenta de IVA. Pero la gran mayoría de las empresas que son afectas a IVA tendrían que pinchar ahí y poner guardar. En este caso no lo vamos a hacer, pero tienen que poner registrado como contribuyente en Chile de IVA. Y también, si les aparece esta opción, pínchenla siempre, exención de impuesto adicional para las pymes. Si ya son una empresa grande, entendiendo empresa grande que vende por sobre 75.000 UF al año, no, ahí no van a estar exentos del impuesto adicional. Pero en el mundo de las pymes, sean afectas o exentas de IVA, marquen exención de impuesto adicional, ¿ok? Entonces aquí vimos que está la empresa inscrita para que lleguen los invoices y se notificó a Google lo que se tenía que notificar, ¿ok? ¿Cómo sigue el proceso? Google les va a enviar a ustedes un invoice mensual, ¿ok? El invoice, como les dije, es el documento de estas características. Fíjense, como mi empresa es exenta de IVA y como yo les dije, a las empresas exentas de IVA y a las personas naturales, Google o la empresa de servicio digital que sea, les cobra el IVA,
En este caso, yo simplemente a través de mi empresa pago los 279,17 dólares y es Google el que se encarga de pagarle al fisco chileno estos 44,57. Pero si su empresa es afecta a IVA y ustedes le notificaron correctamente a Google, Google les va a enviar un documento de estas características donde no indique impuesto, ¿ok? Este es un documento que es más antiguo, es a mi misma empresa, pero aquí Google todavía no empezaba a cobrar el IVA, por lo tanto aquí me aparece impuesto cero. Si se fijan, este es el documento de fecha de 30 de junio, este es el documento de fecha 30 de septiembre. Aquí ya empezaron a cobrarle el IVA a mi empresa, aquí todavía no se lo cobraban, ¿ok? Pero cuando ustedes son una empresa afecta a IVA y ustedes le informaron correctamente al servicio, perdón, le informaron correctamente a la empresa proveedora de servicios digitales que ustedes son una empresa registrada como contribuyente de IVA en Chile, les va a llegar un invoice solo por el monto neto. Y ahí lo que aplica entonces es que tienen que emitir la factura de compra, ¿ok? Entonces, lo primero, ¿dónde encuentro yo los datos para saber cuál es la información que tengo que incorporar en la factura de compra? Hay una parte de los datos que está acá, que es el invoice, etcétera. Pero cada uno de estos proveedores digitales tiene un RUT en Chile, un RUT por el cual se identifican en el Servicio de Impuestos Internos. Ojo, no es que sean empresas constituidas en Chile y que paguen impuestos en Chile, sino que se registraron en una plataforma especial del Servicio de Impuestos Internos, la cual les asignó un número de identificación fiscal a fin de que los contribuyentes afectos a IVA en Chile les puedan emitir las respectivas facturas de compra. ¿Dónde ustedes pueden encontrar este listado que está acá y que nos aparecen todas las empresas que se han registrado en Chile con su respectivo RUT? Es tan fácil como poner en Google nómina SII servicios digitales y aquí los va a llevar al PDF que yo les estaba mostrando, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, fíjense, están ordenados por orden alfabético. Aquí nos aparece Google, por ejemplo. Es el 59.224.087. Ok. Si mi empresa fuera afecta a IVA, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Yo tendría que emitir la factura de compra. Supongamos que este es el invoice que me hubiera llegado a mi empresa por los servicios digitales, en este caso cuentas de correo, pero podría ser también publicidad, por los servicios que yo tengo contratados con Google. 224,4 dólares. Yo tendría que ir acá a servicios online, factura electrónica, es una ruta similar a la que se ocupa para emitir las facturas de venta. Sistema de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos, emisión de documentos tributarios electrónicos y aquí yo busco la factura de compra, ¿ok? Y aquí entramos a su respectiva empresa por un tema de confidencialidad y ciertos datos que no están siendo mostrados, porque esta es otra empresa, pero fíjense, aquí está el formato de la factura de compra. Supongamos que esta fuera mi empresa. Esta empresa es Ratio SPA. Entonces, nosotros veríamos que aquí en la razón social, al igual que en las facturas de venta, aparecería Ratio SPA, la dirección, etcétera, etcétera. Y aquí en root, ¿qué pongo? Bueno, tengo que poner el root que aparece aquí para Google, que sería el 59.224.080-7. 59.224.080-7. Este mensaje siempre les va a aparecer, ponen OK y fíjense lo que apareció ahí. Google LLC. En dirección, ¿qué pongo en dirección? La dirección que aparece aquí en esta factura. Mountain View, CA 94043,
United States, ¿ok? Entonces vamos aquí, vamos a copiar, vamos a pegar aquí la dirección, comuna, la verdad que no es demasiado relevante, pueden poner Santiago, aquí ciudad, localidad, Santiago, si tuvieran más datos los pueden poner, giro, servicios digitales, y fíjense acá, les va a aparecer ahí por defecto, retención total genérica. En descripción, ustedes tendrían que poner acá, servicios digitales, mes, por ejemplo, septiembre. Ahí es el mes del cual ustedes están contratando. Cantidad 1, precio. Aquí es la parte que es un poquito más enredada. Lo lógico sería que si esta factura, por ejemplo, me llegó con fecha, si este invoice me llegó con fecha 30 de junio o tiene fecha de emisión 30 de junio por 224,4 dólares, yo buscara, ya sea en el Banco Central o en el Servicio de Impuestos Internos, el valor del dólar de esa fecha. Por ejemplo, ustedes se meterían acá y pondrían SII dólar. Y aquí pueden entrar a los dólares que he indicado. Por ejemplo, veríamos junio del 2020. Y lo lógico sería que se ocupara un dólar de 816,36. Pero no ese es el dólar que hay que ocupar. El tema es un poquito más enredado. El dólar que ustedes tienen que ocupar y la fecha de emisión que tiene que tener la factura de compra es del día en que les cargaron en su tarjeta de crédito dicho pago. ¿Me explico? Este pago o este invoice llega con fecha 30 de junio. Fíjense que el invoice me llegó aquí estoy en el correo, ese invoice me llegó a mí el 1 de julio. Pero ese invoice o ese pago se podría haber cargado en la tarjeta de crédito que yo registré en Google quizás el 3 de julio. Supongamos que es la fecha en que se me cargó a la tarjeta de crédito que yo tengo registrada en Google, es el 3 de julio. En razón de ello, yo tendría que buscar aquí el dólar de julio y el dólar que tendría que ocupar es este, 803,98. Y la fecha que le tendría que poner a este invoice sería esa fecha, la fecha del 3 de julio del 2020, que es la fecha en la cual se efectuó el pago. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántos son 224,40? ¿Y cuánto nos decía que el invoice? 224,4 dólares a un dólar de 803. Eso sería más o menos como 170.000 pesos, entre 170 y 180.000 pesos. No hagamos el cálculo ahora exacto, da lo mismo. Supongamos que fueran 175.000 pesos netos. Supongamos que la multiplicación de 224,4 por 803,98 nos diera 175.000 pesos. Entonces, yo tendría que anotar acá el valor en pesos de 175.000. Aquí, para que sea más coherente con todo lo que hemos dicho, que sea servicios digitales mes, junio 2020. Y fíjense, el cálculo que me hace, subtotal, 175.000, IVA, que es el IVA que ustedes tienen que pagar, 33.250, IVA retenido, que es el IVA que ustedes van a poder aprovechar como IVA crédito al mes siguiente. Esto es básicamente como que ustedes le están pagando IVA al fisco por 33.250 en el mes 1 para poder aprovecharlo como IVA crédito en el mes 2 y rebajar el pago de IVA. ¿Ok? Y de ahí viene el proceso que hemos visto en ocasiones anteriores en la facturación electrónica, donde pondrían
validar, visualizar. Bueno, en este caso no nos está dejando porque estamos emitiendo documentos con fecha demasiado antes, pero para el ejercicio práctico pongámosle una fecha, por ejemplo, de este mes, pero entendiendo lo que ya explicamos anteriormente de la fecha que tendría que tener ese invoice, ponemos ahí validar, visualizar y fíjense, aquí nos tira el borrador de lo que sería este invoice, ¿ok? Nos dice la empresa, lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, el IVA, y de ahí el proceso termina firmando la factura, como ustedes saben, que uno pone firmar, uno pone el certificado, pone la clave del certificado digital que ustedes tienen debidamente comprado y se emite la factura de compra y esa factura de compra se va a incorporar automáticamente en su registro de compra del Servicio de Impuestos Internos. Podemos ver acá un ejemplo de cómo queda una factura de compra que es básicamente igual al borrador que hemos estado viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar? Si son una empresa afecta IVA, tienen que poner los datos de su empresa. Ojo, que si son una empresa exenta a IVA, no tienen que pagar el IVA. El IVA lo paga Google, Facebook, el que sea. Pero el invoice igualmente tiene que ser emitido a nombre de su empresa. Por lo tanto, tienen que registrarse en el proveedor digital con los datos de su empresa. Tienen que indicar en el panel de administración de ese proveedor digital si son o no son una empresa afecta a IVA. Y si son una empresa afecta a IVA, cada vez que reciben este invoice, que tienen que fijarse muy bien que no les cobren el 19%, ustedes tienen que ir al panel de la facturación electrónica y tienen que emitir la debida factura de compra con la fecha y el dólar de cuando se generó el pago, vale decir, cuando les cargaron ese monto en su tarjeta de crédito. ¿Ok? Eso, muchachos, que estén muy bien. Y recuerden que este tema del IVA a los servicios digitales es re importante, lo tienen que hacer, háganlo, porque si no se pueden meter en problemas con el Servicio de Impuestos Internos. ¡Chao!